Listo. Bueno, en la clase anterior quedamos acá en beneficios de utilizar un modelo de capas. Bueno, un beneficio beneficios para, digamos, del modelo OSI es que nos sirve de referencia para resolver, digamos, problemas del día a día en informática. Ok, pero ¿cómo lo aplico? Bueno, yo en la clase anterior toqué un poquito el tema de cómo resolver. Listo. Bueno, el modelo TCP/IP y el modelo, entonces se utiliza para, vamos a ver, el modelo TCP/IP y el modelo OSI se utiliza, bueno, yo lo utilizo mucho para resolver o hacer troubleshooting. Bueno, troubleshooting es hacer pruebas y validar errores. Bueno, y también con estos dos modelos yo puedo fundamentar mis razones en tanto si me hacen una consulta o si tengo que dar una asesoría. Ok, bueno, ¿cómo se resuelve? Bueno, desde la capa física, y aquí vamos subiendo gradualmente hasta encontrar el fallo en alguna de las capas. Ok, cuando yo menciono errores de capa física, recordando lo que mencioné en la clase anterior, ¿qué podría ser? ¿A qué se refiere? ¿A qué se evoca? Por decirlo así. ¿Qué podría ser? Hardware, profe. Sí. Cables. Ajá. ¿Qué más? Conectores. Entonces todo lo que es la parte física, un conector mal hecho, un cable quebrado, roto, doblado, la fibra óptica que esté quebrada, vamos a ver, un puerto inclusive del equipo, también el puerto de la computadora, todo eso se refiere a la capa física. Ok, entonces voy resolviendo. Entonces, si no es un problema de capa física, entonces brinco a la siguiente capa, entonces que sería capa de enlace, capa de datos. Ok, y aquí cómo identificaría yo un problema de capa 2. Bueno, entonces capa 2, bueno, capa 2 menciona que esto sería direcciones MAC, encapsulamiento, vimos un poquito la clase anterior, encapsulamiento, y bueno, encriptación, y protocolos que están en capa 2. Bueno, protocolos de capa 2, bueno, STP, Spanning Tree, ok, otro protocolo de LLDP, protocolo viejito de capa 2. También pueden ser tormentas de broadcasts. Ya vamos a ver ahorita eso que son tormentas de broadcasts. Perdón, profe, es LLDP. Sí, LLDP. Sí, es que aquí. Ajá. Bueno, ya determinando si no es capa 2, entonces pues, migramos a la siguiente capa, que es capa 3, que sería la capa de red. ¿A qué se digamos, enfocaría capa 3? Bueno, ya ahí serían direcciones IPs, cualquier dirección IP. Profe, una pregunta. Sí. Yo pregunto mucho, profe. Dale. En caso cuando se refiere, digamos, que eso siempre he tenido esa duda, digamos, ok, yo sé que para eso es el modelo de capas, para saber, digamos, dónde hubo el problema, pero ¿cómo, en manera práctica, cómo sé yo, digamos, usted acaba de decir direcciones MAC y encapsulamiento, cómo se ve eso en la vida real? Un problema de encapsulamiento, ¿cómo se refleja eso? Más bueno, sí, digamos, es que digamos, te está adelantando, pero digamos, yo para, digamos, determinar si es un problema de capa 2, yo puedo hacer captura de paquetes, captura de tramas, o por medio de aplicaciones. O, digamos, por ejemplo, está Warchat. Warchat es una aplicación en la cual yo puedo analizar el tráfico, ver dónde se está quedando, ver qué está pasando y ver cómo se está realizando el procedimiento. Bueno, digamos, en este caso en capa 2. Ok.
yo puedo, digamos, utilizar, digamos, esa aplicación. También hay Sniffer que me permite también analizar el procedimiento de envío de tramas y el paso de paquetes también. Ok, sin embargo, digamos, una de las más sencillas es Wireshark. De hecho, hay un laboratorio en el cual, digamos, podemos aplicarlo. Ok, bueno, pero digamos, una de las principales características para, digamos, que se le da uso al modelo TCP/IP y el modelo OSI es para determinar errores. Ok, una de las razones principales, las otras son para fundamentar nuestros conocimientos, y igual también inclinarlos en estos modelos. Ok, bueno, el modelo OSI vimos un poquito en la clase anterior, ¿verdad? Aquí está. Capa física, transmisión binaria de señal y medios. Ok, los medios son cables, fibra óptica, señales inalámbricas. Se transmiten por bits. Ya vamos a ver qué son los bits. Tramas, capa de enlace, direcciones físicas y LRC. Ya vamos a ver qué significan estos dos conceptos. Paquetes, ¿se acuerdan que en la clase anterior yo les dije capa 3, paquetes, capa 2, tramas? Estos dos conceptos no se pueden enredar. Muchas personas los confunden, los enredan. Pero sí hay que tenerlos siempre bien separados. Cuando yo estoy hablando de capa 2 son tramas y cuando estoy hablando de capa 3 son paquetes. ¿Okay? En capa 4 estamos hablando de transporte. Aquí se utilizan, digamos, conexiones de extremo a extremo y se delimitan como segmentos. Cuando dicen transporte, aquí yo estoy utilizando, digamos, puertos. Esos puertos pueden ser, digamos, puertos ya, digamos, establecidos, como el 443, el 554, el puerto 23, puerto 22, puerto 80. Estos puertos ya están ligados a una aplicación, un servicio. Por ejemplo, el puerto 80 está ligado a lo que es la conexión HTTP, que el HTTP es una conexión a internet. ¿Ok? El puerto 443 es igual una conexión a internet, pero segura, que sería HTTPS. ¿Ok? Digamos, puerto 22 es una conexión segura, una conexión SSH. ¿Ok? Puerto 23, pero si no me equivoco, es TFTP, perdón, TFTP. ¿Ok? Para transferencia de archivos. ¿Ok? Sesión, bueno, aquí la sesión lo que va a establecer es una conexión de lado a lado. ¿Ok? Aquí dice, de hecho, conexión entre hosts. ¿Qué quiere decir? De este lado, voy a autenticarme con mi usuario, con mi user y con mi password. Ok, si al otro lado tenemos un match, ok, entonces la sesión se va a establecer. Ok, si esto no se establece, quiere decir que el usuario y la contraseña están mal digitados o se crearon de manera errónea. Ok, presentación de datos cifrados. Aquí en esta capa lo que va a ver o lo que vamos a ver son archivos encriptados. Bueno, se encriptan sí aquí en capa 2, pero digamos aquí la información se va a encriptar. ¿Cómo se va a encriptar? En un archivo, por ejemplo, un archivo WinRAR. Cuando digo un archivo WinRAR es que viene encapsulado, viene comprimido, encapsulado y encriptado. Ok, solo que contraseña se puede descomprimir. También un archivo .zip. Ok, puede ser también un archivo .exe, pero con contraseña. Ok, y ya la parte de la aplicación son, valga la redundancia, las aplicaciones que nosotros vamos a ejecutar. ¿Cuáles son esas? Bueno, ya las aplicaciones web, una aplicación local,
Cuando digo aplicación web, puede ser un login de una bueno, puede ser, digamos, una página, como tal. ¿Qué ejemplo les podría dar de una página? Bueno, ahí, el, el logueo de Facebook. Ok, ahí estoy. Es una aplicación que se me está presentando, que le voy a hacer un user y un password. Entonces, al aceptarme, se está estableciendo una sesión al servidor de Facebook y entonces voy a hacer una conexión a mi cuenta. Bueno, modelo de referencia TCP/IP. Bueno, el modelo TCP/IP es un resumen del modelo OSI. ¿Ok? Eso es un resumen. Que lo que hace que las tres últimas capas las resume en capa de aplicación. Las dos primeras las une en la capa de acceso a la red. Y estas dos quedarían igual. La de red, que sería internet. Perdón, la de red. Y la capa de transporte, que sería como capa de transporte. Ok, entonces, ¿qué nos dice? El acceso a la red, bueno, controla los dispositivos de hardware y los medios que se crean en la red. Internet, determinan el mejor camino a través de la red. Bueno, no sé si yo les había dicho que un router, cuál era la función principal de un router. ¿Cuál es la función principal de un router? Salir afuera de la LAN, profe. Sacar internet afuera, conectar la LAN con el internet. Esas son como las secundarias. Ok. Entonces, enrutar, correcto. Buscar el mejor camino para los paquetes. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer, buscar la mejor ruta. Bueno, capa de transporte. Bueno, admite la comunicación entre distintos dispositivos a través de diversas redes. Bueno, aquí yo voy a utilizar ciertos protocolos como los puertos. Los puertos van asignados a una dirección IP para una aplicación específica. También puede haber un protocolo de conexión. Bueno, por ejemplo, el HTTP, el protocolo para telefonía, protocolo para video. Entonces aquí van a ir más enfocado a lo que es el famoso UDP y TCP. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Entonces, TCP es orientado a la comunicación y UDP no. ¿Por qué? Porque si yo me conecto a un servicio UDP, por ejemplo, una videoconferencia, por ejemplo, valga la redundancia, esta sesión, y ahí yo ahorita tengo un delay, o ustedes tienen un delay en su red, me van a decir, profe, vieras que lo que usted acaba de decir se cortó. ¿Por qué? Porque está trabajando bajo UDP. A diferencia de TCP, digamos, si TCP yo envío información de un lado al otro y se pierde la comunicación, es lo que hace es que reconstruye esa parte, ese fragmento o esa parte que se perdió y lo vuelve a enviar, o inclusive reenvía todo por completo. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia principal entre UDP y TCP. TCP es orientado a la comunicación y UDP no.